Parashá Bejucotai de Vaikra, Levítico capítulo 26, versículo 3. Esta parashá Bejucotai, en su primera parte, tratará sobre la recompensa por la obediencia. Comentario. Leemos en el primer versículo de la presente sección: si ustedes caminan en mis decretos, expresión que alude a que nunca debes conformarte con el nivel espiritual en el que te encuentras, sino que debes seguir caminando y evolucionando, procurando siempre ascender más y más. Lo que ayer aceptaste solo en base a la fe, hoy debes tratar de aprenderlo con tu corazón, de modo que puedas orientar tu fe a objetivos cada vez más trascendentes. Fe no es la carencia de lógica en una cualidad por sí misma, que trabajándola y desarrollándola te abrirá las puertas a un mundo sublime. A continuación empezamos la lectura en el versículo 3, tomando en consideración que es el Eterno el que está hablando. Si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, yo les proveeré las lluvias en su momento apropiado para que la tierra dé su cosecha y el árbol del campo dé su fruto. Comentario. Observen mis mandamientos, es decir, estudiarlos a fin de capacitarte para llevarlos a la práctica. El versículo 5. Habrá tanta abundancia que la época de la trilla se extenderá hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comerán su pan hasta saciarse, y vivirán seguros en la tierra de ustedes. Continuamos con Vaikra capítulo 26, versículo 6. Yo garantizaré la paz en el país. Ustedes podrán retirarse a descansar sin que nadie los moleste. También libraré al país de animales feroces, y la espada no pasará por la tierra de ustedes. Ustedes perseguirán a sus enemigos, que caerán ante ustedes a espada. 5 de ustedes harán huir a 100, y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Los enemigos de ustedes sucumbirán ante sus espadas. Yo pondré mi atención en ustedes. Haré que sean fértiles, los haré crecer en cantidad y estableceré mi pacto con ustedes. Continuamos con Vaikra Levítico capítulo 26, versículo 10. Las cosechas serán tan saludables que los frutos se conservarán por sí solos, de modo que ustedes comerán frutos muy añejos, que son superiores a los más recientes, e incluso deberán desprenderse de los frutos añejos para poder almacenar los nuevos. Y colocaré mi santuario en medio de ustedes, y mi espíritu no los rechazará. Comentario. El santuario alude al gran templo de Jerusalén. Versículo 12. Siempre andaré con ustedes y seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Comentario. Pasaré con ustedes por el Edén y estaremos tan mutuamente integrados que ustedes no se estremecerán por mí. El concepto pasear o andar con Hashem es metáforas de una intensa perfección de la divina presencia. Continuamos con el versículo 13. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto donde ustedes eran esclavos, y yo quebré las varas del yugo que pasan sobre ustedes, y los hice andar erguidos. Comentario. Por lo tanto, créanme que soy capaz de hacer todo eso que dije. Seguimos con el versículo 14, en donde se habla sobre las advertencias contra la desobediencia. Pero si ustedes no me escuchan
y no cumplen todos estos mandamientos, o sea, si no estudiamos los preceptos, no tendremos la posibilidad de poder cumplirlos. Si ustedes desprecian mis decretos, es decir, si ustedes desprecian a los que cumplen mis decretos y rechazan mis ordenanzas, quiere decir, si rechazan a los estudiosos de la Torá y no cumplen todos mis mandamientos, es decir, si ustedes renuncian a mis mandamientos bajo la excusa de que no los ordené yo, o si incitasen a otros a que no los observasen, quebrando así mi pacto. De modo que, si ustedes hacen eso, también yo haré esto con ustedes. Les provocaré sentimientos de pánico, ampollas, fiebre, que los ojos se consuman y sentimientos de angustia para el alma. Sembrarán en vano porque el producto lo comerán sus enemigos. Dirigiré mi atención contra ustedes. Ustedes serán derrotados por sus enemigos. Sus aborrecedores los dominarán. Tal será el pánico de ustedes que huirán sin que nadie los persiga. Y si a pesar de esto ustedes aún se negaran a obedecer, les aplicaré otros 7 tormentos por sus transgresiones. O sea, 7 tormentos por sus 7 pecados mencionados, del versículo 14 al versículo 15. Así quebraré el orgullo del poder de ustedes. O sea, destruiré el gran templo. Haré que el cielo sea seco como el hierro y les niegue sus lluvias, y que su tierra sea infértil como el cobre. Sus fuerzas serán gastadas en vano, pues la tierra no proveerá su producto ni el árbol del campo dará su fruto. O sea, por más que trabajen, la tierra no dará su fruto. Y si anduviesen conmigo solo en forma esporádica y no de manera sistemática, y se negasen a obedecerme, les mandaré otra plaga, 7, como las transgresiones de ustedes. O sea, les enviaré 7 plagas por los 7 pecados de ustedes mencionados en el versículo 14 y en el versículo 15. Les enviaré las fieras del campo para matar a sus hijos, para exterminar a sus animales, para reducir la población de ustedes y para que los caminos de sus ciudades queden completamente desolados. Y si esto no fuera suficiente para disciplinarlos y ustedes siguiesen conmigo solo esporádicamente, también yo estaré con ustedes solo esporádicamente. Los golpearé, también yo. O sea, también yo les haré lo mismo, los castigaré, de 7 formas distintas por sus transgresiones. Mandaré sobre ustedes la espada de la vindicación para vengar mi pacto violado. Ustedes serán concentrados en sus ciudades y les enviaré la peste. Ustedes caerán en manos del enemigo cuando yo destruya su fuente de alimentos. A falta de leña, 10 mujeres deberán hornear vuestro pan en un solo horno, pero ellas les devolverán migajas. Toda la producción será apenas unas migajas que se las repartirán a aquellas mujeres. Es lo que quiere decir el texto. Comerán, pero no se saciarán. Se refiere a la enfermedad por la cual el cuerpo no asimila los nutrientes de los alimentos que consume. Y si, aún así, no me obedece y continúan conmigo solo esporádicamente, también yo estaré con ustedes solo en forma esporádica. Con indignación los castigaré también yo, de 7 formas distintas por sus transgresiones. Ustedes comerán la carne de sus hijos, y también la carne de sus hijas comerán. Yo destruiré sus edificaciones elevadas,
es decir, atalayas y castillos. Y diezmaré sus imágenes idólatras que exponen al sol. Arrojaré los cadáveres de ustedes sobre los cadáveres de sus ídolos, y mi espíritu los rechazará. Dejaré en ruinas sus ciudades y desolaré sus santuarios. No aspiraré el aroma de las ofrendas que ustedes me ofrezcan. Desolaré el país y también quedarán desolados sus enemigos que residen allí. Y ustedes los diseminaré entre las naciones. Yo desenvainaré la espada para perseguirlos. La tierra de ustedes quedará desolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces, durante los años de su desolación, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, la tierra será apaciguada por sus años sabáticos que ustedes hayan violado. La tierra podrá descansar y así apaciguar el enojo de Hashem por los años sabáticos en que fuera violada y no se le diera descanso. Durante todo el tiempo de su desolación, la tierra disfrutará del descanso que no tuvo cuando ustedes la habitaban. A los que de ustedes queden con vida en tierra de sus enemigos, les infundiré tanta inseguridad que el simple crujido de una hoja al viento los hará escapar. Huirán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán unos contra otros como si escaparan de la espada, aunque nadie los persiga. No podrán enfrentarse a sus enemigos. Ustedes se perderán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los consumirá a causa de sus transgresiones. Los que de ustedes se desintegrarán en las tierras de sus enemigos y también a causa de las transgresiones de sus antepasados que ustedes sigan cometiendo, se desintegrarán. Comentario. Las transgresiones de los antepasados se computan negativamente tan solo si uno continúa cometiéndolas. Continuamos con el versículo 40. Ellos confesarán entonces sus transgresiones y las transgresiones de sus padres, con las que me han traicionado, y el haberse comportado inestablemente respecto de mí. Por eso, yo me comporto con ellos inestablemente y los conduzco a la tierra de sus enemigos. Quizás entonces se doblegue su corazón insensible y con sus sufrimientos hagan expiación por su transgresión. Entonces yo recordaré mi pacto con Jacob y recordaré también mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham. Y también recordaré la tierra de Israel. Habrá quedado libre de ellos y estando desolada y descansándose en ellos, se habrá apaciguado por su falta de descanso en sus años sabáticos. Y ellos, por medio de sus sufrimientos, habrán sido perdonados por su transgresión de haber repelido mis ordenanzas y de haber rechazado mis decretos. Así, y todo cuando estén en la tierra de sus enemigos, no estaré disgustado con ellos, ni los rechazaré al punto de destruirlos, ni anularé mi pacto con ellos, pues yo soy Hashem, Elohim de ellos. Sino que recordaré en favor de ellos el pacto con sus antepasados. Alude al pacto con las 12 tribus, a quienes saqué de Egipto, ante los ojos del mundo, para ser Elohim de ellos. Yo soy Hashem. Estos son los decretos, ordenanzas y leyes que estableció Hashem entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moshe. Comentario. Leyes, literalmente es la palabra Torot.
aludiendo a la Torá escrita y a la Torá oral, o sea, la tradición transmitida de generación en generación. Ambas continuamente fueron entregadas a Moshe en el Sinaí. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 27, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles, cuando alguien haga una promesa a Hashem, prometiendo verbalmente ofrendarle el valor de una persona, la tasación sería la siguiente. La tasación de un hombre entre 20 a 60 años será de 50 shekel de plata. El shekel es la unidad de la moneda para todos los efectos del santuario. La tasación de una mujer es de 30 shekel. La tasación de un varón entre 5 y 20 años es de 20 shekel. La tasación de una mujer de la misma edad es de 10 shekel. La tasación de un varón entre 1 mes y 5 años es de 5 shekel de plata. La tasación de una niña de la misma edad es de 3 shekel de plata. La tasación de un hombre mayor de 60 años es de 15 shekel. Y para una mujer de la misma edad es de 10 shekel. Si la persona es indigente y no puede pagar el valor estipulado conforme a la tabla precedente, será presentado ante el sacerdote que tasará acorde a los recursos de que disponga el que haya hecho la promesa. Si la promesa fuese donar un animal de los que pueden ser ofrendados a Hashem, cualquier parte que done del animal, la misma quedará consagrada. No podrá cambiar ni sustituir animal bueno por malo ni malo por bueno. Malo significa animal con algún defecto físico. Y si de todos modos sustituye el animal por otro, tanto el original como el sustituto quedarán consagrados a Hashem. Si la promesa fuese un animal de tipo puro, es decir, kosher, pero con algún defecto físico, de los que no se debe ofrendar a Hashem a causa de su defecto, deberá llevar el animal ante el sacerdote, para que el sacerdote lo tase y fije su valor, según el animal sea bueno o mal. El valor de ese animal, si alguien quiere comprárselo al templo, será el que determine el sacerdote. Pero si el mismo que consagró al animal decide rescatarlo, o sea, recomprarlo, deberá sumarle a la tasación un recargo de 1/5. En realidad el cargo es del 25%. Si uno desea consagrar su casa a Hashem, el sacerdote determinará su valor según sea buena o mala. El valor establecido para esa causa, por si alguien la quisiese comprar, será el que determine el sacerdote. Pero si el mismo que la consagró la quiere rescatar, deberá abonar un recargo de 1/5. En realidad el recargo es del 25% y será suya. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 27, versículo 16. Y si decidiese consagrar a Hashem un campo de su herencia ancestral, el valor del terreno estará dado por su capacidad de siembra y no por su valor de mercado. O un área de un homer sembrada con cebada se tasará en 50 shekel de plata. El homer es una medida de superficie equivalente al cor en la Mishnah. Si consagra su campo inmediatamente después del jubileo o inmediatamente quiere recuperarlo, o sea, consagra el campo en el año que sigue inmediatamente al jubileo y en ese mismo año
quiere recuperarlo, ese será el valor que deberá pagar. Pero si consagra su campo inmediatamente después del jubileo y después de transcurrido 1 o más años quiere recuperarlo, el sacerdote deberá calcular el valor del campo en función de los años que quedan hasta el próximo jubileo, deduciendo de su valor original el prorrateo correspondiente a los años transcurridos desde que lo consagró. Si el mismo que lo consagró lo quiere rescatar, deberá pagar un recargo de 1/5. En realidad el recargo es del 25% y será suyo. Pero si llegó el jubileo y él no rescató el campo y el tesoro del templo vendió el campo a otra persona, ya no podrá rescatar. Es decir, el dueño original pierde sus derechos hereditarios sobre el campo, el cual tampoco pasa a ser propiedad del tesoro del templo, sino que propiedad de los sacerdotes. Así, cuando ese campo adquirido al tesoro del templo quede libre en el jubileo, quedará consagrado a Hashem como cualquier campo segregado, jerem, o sea, consagrado. Quedará para el sacerdote. Continuamos con Vaikra capítulo 27, versículo 22, en donde se va a tratar el tema de la donación al santuario o al sacerdote de campos adquiridos. Anteriormente, en el versículo 16 al 21, hemos tratado sobre la donación de campos recibidos por herencia ancestral. A continuación, del versículo 22 al 24, trataremos sobre la donación de campos adquiridos. Si el campo que uno consagra a Hashem no es propiedad suya por herencia, sino adquirido, el sacerdote deberá calcular el valor del inmueble en proporción a los años que quedan hasta el próximo jubileo. Y el que rescate el campo, pagará la valuación de aquel día. Y así quedará consagrado a Hashem. El importe del rescate es para la caja de mantenimiento del templo. Y el año del jubileo, el campo volverá al dominio del dueño original. O sea, no volverá al dominio de aquel que lo donó, pues él no era el titular de los derechos hereditarios, sino volverá al dominio de aquel quien lo compró. Es decir, volverá al dominio de aquel que tiene los derechos hereditarios originales del campo. Todas tus tasaciones serán en base al shekel, que es la unidad de moneda empleada para todos los efectos del santuario. 20 gerás constituyen a un shekel. Sin embargo, todo primogénito de los animales que justamente por primogenitura deba ser dedicado a Hashem, nadie lo podrá consagrar para destinarlo a otro tipo de ofrenda, ya sea del ganado mayor o del menor, pues pertenecen a Hashem. Esto es, uno no puede decidir el destino del animal, pues no es su dueño es Hashem. Si se trata de un animal impuro, el que lo consagre deberá redimirlo por su valor más un adicional de 1/5. En términos de la Torah, 1/5 siempre va a significar el 25%. Y si no lo redime, será vendido de acuerdo a su tasación. Se puede comparar con Levítico capítulo 5, versículo 16. Cuando uno segrega o dona alguna de sus propiedades para un fin espiritual, esa propiedad puede quedar para la caja de mantenimiento del templo o para los sacerdotes. Si uno no especifica para cuál de los dos fines dona su propiedad, de acuerdo a algunas opiniones queda para el templo y de acuerdo a otras queda para el sacerdote. Continuamos con el versículo 28. Sin embargo, cualquier propiedad que uno segregue, es decir, jerem, para el supremo de cualquiera de las pertenencias que posea, ya sea una persona, o se refiere a un sirviente que uno tenga, un animal o un campo,
no podrá ser vendida ni redimida. Toda la propiedad segregada, es decir, Jerem, es sumamente sagrada para Hashem. se refiere a un bien donado a los sacerdotes, o que queda para ellos por no haberse especificado el destino de la donación del mismo. Cuando uno dona un bien al tesoro del templo, el mismo puede ser vendido a un tercero o rescatado por el donante. En cambio, un bien donado a los sacerdotes no ha de ser vendido ni redimido, pues es propiedad privada y exclusiva de ellos. Continuamos con Baikra, Levítico capítulo 27, versículo 29. Ningún ser humano en estado de Jerem, O sea, sobre quien pesa una condena a pena capital, podrá ser rescatado, pues ha de morir. no tiene sentido donar el valor de una persona sentenciada a muerte, pues carece de valor justamente porque su destino ya ha sido sellado. Todo el diezmo de la tierra, ya sea producto de la tierra como del fruto de los árboles, es de Hashem. Consecuentemente está consagrado a Hashem. Si alguien desea rescatar una parte de su diezmo, deberá agregar un recargo de 1/5, Es decir, el 25%. 1 de cada 10 animales que pasan debajo de la vara cuando son contados para el diezmo, tanto sea del ganado mayor como del ganado menor, deberá ser consagrado a Hashem como diezmo. No se debe hacer distinciones entre animales buenos o malos, ni tampoco se puede cambiar por otro. O sea, el 10º de cada 10 animales es el que cae en suerte y es ese el que debe separar para tal fin. Y si lo cambia, tanto el original como el sustituto quedarán consagrados y no podrán redimirse. Estos son los mandamientos que Hashem le diera a Moshe para los israelitas en el monte Sinai. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Leeremos entonces la Haftarah de Jeremías, es decir, Jeremías capítulo 16, versículo 19 al 17. Veamos. Jeremías capítulo 16, versículo 19. Hashem, eres mi fuerza, mi fortaleza y mi refugio en el día de mi desgracia. Las naciones vendrán a ti desde todos los confines de la tierra y dirán: era todo falsedad. La religión idólatra que heredaron nuestros ancestros. Todo nulo, sin propósito alguno. ¿Acaso puede un hombre hacerse dioses? Esos no son dioses. Por eso, mira, les informo a ellos en este momento que les haré conocer mi mano y mi poder. Y reconocerán que mi nombre es Hashem. Leemos Jeremías capítulo 17, versículo 1. La transgresión de Judá está inscripta en un lápiz de hierro. Está grabada con una piedra de un material muy duro y no se puede borrar. Está grabada en su corazón y en las salientes de tus altares. Con la misma añoranza que recuerdan a sus hijos, así recuerdan también sus altares, sus árboles de Ashera, árbol de idolatría, junto con los árboles frondosos sobre las altas colinas. O sea, añoran las prácticas idólatras con la misma pasión con la que un padre añora a su hijo. Idólatras de las montañas alrededor del campo, en alusión a Jerusalén. La fortuna y los tesoros de ustedes los entregaré al saqueo debido a los altares de idolatría que erigieron dentro de sus territorios. Serás forzado a abandonar la herencia que te entregué. Te esclavizaré a tus enemigos en una tierra desconocida para ti, pues encendieron el fuego de mi ira. Y arderá para siempre, así dice Hashem. Maldito el que deposita su confianza en el hombre, que se apoya en la fuerza de los mortales,
y su corazón se aparta de Hashem. Será como un árbol solitario en el desierto, que no ve cuando viene el bien, o sea, no recibe las lluvias, sino se encuentra en la aridez del desierto, en una tierra estéril e inhabitada. Bendito el hombre que confía en Hashem, entonces Hashem es su protección. Será como un árbol plantado cerca del agua, que extiende sus raíces hacia la corriente de agua, y por ende no sufre cuando llegan los calores, pues su follaje está fresco. Ni se preocupa en un año de sequía y no deja de dar frutos. El corazón es lo más engañoso de todo y es frágil. ¿Quién puede comprenderlo? El hombre es falible y por eso no es bueno depositar la confianza en un ser humano sino en Hashem, pues solo él sabe en definitiva cuáles son las verdaderas intenciones de cada uno. Continuamos con el versículo 10. Yo, Hashem, escudriño los sentimientos y pongo a prueba los más íntimos pensamientos para darle al hombre de acuerdo a sus acciones, según la consecuencia de sus actos. Como una perdiz que empolla huevos ajenos, así es aquel que se hace rico en forma deshonesta. En la mitad de sus días, su riqueza lo abandonará y al final será considerado un perverso. Su riqueza lo abandonará tal como los pichones abandonan a la perdiz que los empolla para ir con su madre verdadera. Versículo 12. Como un trono glorioso exaltado desde el comienzo, así es el lugar de nuestro santuario. La presencia de Hashem está en el cielo y en la tierra, en el Beit Hamikdash por igual. Hashem, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán humillados, los que se apartan de mí, o sea, de mis enseñanzas, sean inscriptos para descender al abismo de la tierra, porque abandonan a Hashem, manantial de agua de vida. Cúrame, Hashem, permíteme que sane. Cúrame de los ataques de mis enemigos o bien cúrame de las enfermedades provocadas por mis penas. Sálvame y hazme estar a salvo, pues tú eres mi alabanza. El nombre de la porción Behar significa en mis estatutos, dado que los estatutos son de origen divino y no por intervención del hombre. Los estatutos del Creador son eternos, tal como Él es eterno. La palabra estatuto en hebreo es juká, que significa grabado. Cuando las letras se graban en alguna superficie, dicha superficie y la letra se vuelven una sola. Así también, cuando guardamos y cumplimos los estatutos, nos unimos, nos convertimos en uno solo con el Creador. Si cumplimos sus estatutos, el Creador ha prometido bendecirnos. La bendición comienza desde el alma y luego se aprovecha en lo material. Estas ordenanzas son como un matrimonio, la unidad entre esposo y esposa, hombre y mujer, y su unidad en la jupá. Si no escuchamos la voz del Creador, entonces todas aquellas bendiciones que podríamos aprovechar se convertirán en experiencias dolorosas que pueden ser vistas como maldiciones. Sin embargo, no son más que una bendición para el creyente. La corrección no es una maldición, es una bendición porque nos instruye y acerca al bendito Creador. Los donantes al templo debían donar, valga la redundancia, o proveer según sus posibilidades. Y es por ello que también los sacerdotes
eran quienes tasaban el valor relativo a una donación, según las posibilidades. Esto evidencia que nadie es tan pobre que no pueda dar. Todos somos bienaventurados al tener la posibilidad de contribuir en la construcción de un reino. Esta porción y la anterior muestran evidentemente elementos relativos a finanzas y a propiedades. Las posesiones no son nuestras. Realmente todo pertenece al Creador. No hay nada que podamos decir, esto es mío. Inclusive, ni la vida que tenemos es nuestra. Todo pertenece a Él. Esto nos aclara, evidencia y muestra que somos responsables de los recursos que hemos recibido para ser buenos mayordomos de ello. El diezmo es una instrucción para el obediente. Esta semana te invito a que tú puedas profundizar en la siguiente frase: su ley y su gracia y favor. 3 palabras que están relacionadas y una pertenece a la otra. Trata de meditar en resumir el libro de Levítico en palabras y busca apegarte a esta maravillosa instrucción. Que el Padre te bendiga, te guarde y te bendiga. Que su paz y su misericordia esté contigo, con tu familia, con los tuyos, hoy y siempre. Y que todo lo que tú hagas sea una bendición para el reino. Que a donde quiera que vayas seas portador de esa bendición. Y que todo lo que tus pies toquen sea tuyo. Todo lo que tus manos toquen prospere. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez. Shalom.